Hola, muy buenas noches, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy les vamos a presentar cómo crear un código QR como el que estoy presentando aquí ahora mismo, en el que van a poder exportar el código QR como un vector, una imagen vectorizada. Esto le va a permitir poder descargar un código que van a poder usar como el que tengo aquí, que estoy presentando, para poder utilizar sin necesidad de que se pierda la calidad de la propia imagen. Aquí pueden ver el resultado que estoy presentando una vez que ya lo descargué, con toda la información del código como se ve en como vector. Sin más, vamos a comenzar con la parte ya del código como tal. La primera parte va a ser básicamente crear la información. Vamos a utilizar el código que estábamos utilizando anteriormente para hacer el código QR, pero le vamos a eliminar algunas cositas, le vamos a hacer algunas modificaciones al código, principalmente a la parte de HTML, en el que vamos a eliminarlo todo porque vamos a crear un contenido nuevo, y vamos a eliminar todo el contenido que teníamos antes del JavaScript, y solamente vamos a dejar el botón de Submit y el botón del Input. Para el botón de Submit va a ser básicamente la misma función, pero le vamos a estar agregando información un poco más simple. En este caso vamos a llamar a una función que va a ser la que genera el fichero SVG, el fichero vectorizado, y es lo que vamos a crear ahora en este momento. Lo primero es que vamos a crear el objeto que se va a encargar de generar nuestro código QR. Le vamos a dar unas dimensiones de 200 por 200 y le vamos a dar un color oscuro. En este caso voy a utilizar el negro, y vamos a utilizar un color claro como blanco para el fondo. Además le vamos a dar la opción de usar SVG como verdadero para poder tener ya la información como SVG. Y ahora vamos a crear una condición. La condición es simple. Vamos a verificar si el input está vacío, y acorde a eso vamos a crear una alerta y nos vamos a enfocar en ese mismo input para que el usuario pueda incluir contenido para generar el código QR. Como ven, estoy haciendo una comparación para ver si el input tiene algún valor. De lo contrario, creo una alerta y automáticamente le creo un focus al input para que este pueda estar enfocado, para que puedan agregarlo. Y una vez que tengo esto, ya la otra parte sería generar el código. Para generar el código en forma de vector con el QR, solo tengo que llamar al objeto de código SVG, darle la función makeCode, poner información del input y ya está. Aquí tienes un ejemplo. Si le doy clic me sale una alerta que está vacío, me pone focus, y ahora si yo le agrego un texto, aquí está. Ya tengo mi código QR en formato de vector. Aquí vamos a poder verlo en la consola. Ahora vamos a hacer algo un poco diferente. Vamos a eliminar todo lo que está en la sección y vamos a hacerlo de una manera diferente. Vamos a crear un título y le vamos a agregar un ID a las secciones, a cada parte de esa sección. A nuestra sección normal, al título, y vamos a crear un hipervínculo, el cual no le vamos a agregar un href, una referencia para el vínculo. Solamente vamos a incluir dentro el vector en blanco sin hacerle nada. Eso es lo único que vamos a crear, porque esta vez lo que vamos es hacer el código interactivo para que puedan descargarlo. Vamos a declarar las nuevas variables, que son las que teníamos arriba, que es la sección. Vamos a llamar a los diferentes ID, en este caso la sección. Vamos a llamar a nuestro contenedor del vector. Vamos a llamar a nuestro vínculo. Y vamos a llamar al título.
La información del título es para que nosotros podamos ver exactamente cuál es el contenido que va a tener nuestro QR. Ahora, dentro del propio botón que va a generar el código QR, vamos a agregar una función nueva que la vamos a estar realizando más abajo, y dicha función lo que va a hacer es que va a modificar y va a generar y va a modificar el título según lo que se ponga en el input, y lo va a actualizar según lo que se incluya allá adentro. Vamos a crear una función título, la cual va a tener dos valores: el valor del título más el valor del input. Con esto vamos a tener la posibilidad de modificar nuestro título cada vez que generemos un código QR, y al mismo tiempo vamos a limpiar nuestro código, nuestro input. Para esto le vamos a convertir a blanco el input como tal una vez que le demos clic. El trabajo es básicamente esto. Como ven, pongo un texto, me da la información, no se me va a apagar porque la función no está hecha todavía, pero si yo lo comento y se lo enseño aquí, ven, desaparece. Ahora vamos a crear la función que me va a permitir modificar el texto como tal. Nuestra función de título va a ser bastante simple, va a llevar dos variables para poder utilizar las que están allá. Ahora vamos a chequear cómo la información que tenemos dentro del título. Si nuestro título está vacío, le vamos a agregar la información que está dentro del input. Para esto vamos a hacer una condición que va a chequear si el título no está vacío. Entonces lo vaciamos primero y luego generamos el título, o sea, le damos a esa variable el valor del input. De lo contrario, le hacemos un else en el que vamos a automáticamente generar el valor dentro de ese título. Eso me permite generar siempre un texto que va a ser el contenido. Aquí lo ven, si lo modifico va a cambiar junto con lo que está en el código QR. Ahora vamos a agregarle algún poco de estilo para que sepan que el contenido puede ser modificado, o sea, para poder darle la opción de que se puede utilizar el código QR. Le vamos a dar un estilo que ya tengo predeterminado y le vamos a agregar un atributo que va a ser parte del código para vectores. En este caso le vamos a agregar la dirección w3org como link, y una vez que tengamos esto ya estamos generando el código. Y ahora vamos a hacer la información para descargar. Para descargar vamos a crear una variable a la cual le vamos a asignar un nuevo objeto XL serializer que me va a serializar la información, y vamos a crear un source el cual le vamos a agregar la variable anterior con la información del vector serializado. Eso es para que el texto vaya directo como un string. Y entonces, una vez que eso, le vamos a incluir a esa misma variable source, le vamos a incluir la opción de XML con la versión. Esto me va a permitir generar ya un vector como tal, más el propio source. Luego vamos a crear una variable URL que es la que va a contener ya la data con la imagen, en este caso como un vector utilizando XML, dándole el charset como UTF-8 para que sea reader, que se pueda leer, y le vamos a dar un encoder al source para que todo el texto ya vaya incluido ahí. Entonces al link le agregamos el atributo de download con el nombre que ustedes deseen y el atributo hrefs con el valor de URL. Ya con esto vamos a tener toda la información necesaria para poder descargar nuestro código QR. Como pueden ver, ya tengo todo listo aquí. Ahora solamente falta venir aquí, genero. Como pueden ver, tengo una pequeña animación por el estilo. Puedo generarlo
Puedo ir actualizándolo. Si le doy, vamos a poner un nombre, clic. Si le doy a clic, esto me va a permitir generar un fichero que voy a descargar, y aquí lo tenemos ya guardado. Una vez que yo lo ejecute, vamos a poder ver nuestro fichero QR que vamos a poder utilizar sin necesidad de perder la calidad de imagen. Y espero que les haya gustado este video. Si quieren saber cómo se hace el mismo código pero generándolo como una imagen PNG, les voy a dejar el video en la descripción y lo pueden ver aquí al lado al final. Muchas gracias, suscríbanse al canal y nos vemos.